estamos en contacto con el municipio de La Matanza, la Subsecretaría de Cultura y Educación, para hablar con Alejandro Enrique, que es el subsecretario y que es un periodista, historiador del partido de La Matanza, con el cual vamos a tener, como decía antes, una linda conversación a partir de considerar todos estos temas históricos del municipio, de nuestra patria chica, pero también de la actualidad por la que atraviesa el municipio. Esperamos un segundito, por favor, y ya estamos. Buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro Enrique. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. ¿Le gusta el tango, Alejandro? Sí, más la milonga que el tango. Bueno. El Mundo Rivero, bueno. Tenemos justamente ahora una milonga tentadora para pasar, mira. pero primero vamos a charlar con usted, si le parece. Perfecto. Agradecido por la comunicación y bueno, estamos a disposición. Nosotros también tenemos un fierrito para que usted, cuando tenga alguna actividad de cultura o educación o aquello que quiera transmitir a la población de La Matanza, puede hacerlo con absoluta libertad. Muy bien, muchas gracias. Lo llamaba yo porque recorriendo un poco el tramado histórico del partido me encontré con que un aciago acontecimiento para la vida de los argentinos destituyó a quien había surgido del voto popular, don Francisco Larraza, si no recuerdo mal el apellido, ¿verdad? Francisco Larraza, intendente de La Matanza, del 73 al 76. Surgido del voto popular, esto es del apoyo de los matanceros a su candidatura. Y luego fue desplazado, destituido y, si no me equivoco, preso incluso por ese golpe, yo diría político, empresario, militar, que derrocó al gobierno constitucional nacional que estaba por ese entonces encabezado por María Estela Martínez de Perón. ¿Te puedo hacer una aclaración? Dígame. Francisco Larraza había sido intendente de Trenquelauquen en el periodo 52-55, ¿sí? Es destituido, como bien decís vos, por la revolución mal llamada libertadora, pero que después la historia le puso el mote de fusiladora. Con merecimiento, Estuvo preso allí cerca de Trenquelauquen, creo que en Bragado. Con el paso del tiempo es liberado después de ese proceso militar del año 55 y viene a vivir a La Matanza. Se instala en Ramos Mejía en la década de fines del 60, empieza a militar y bueno, allí está este dato curioso que también fue intendente de La Matanza en el 73 hasta el 76. En este caso fue derrocado pero no estuvo encarcelado, ¿sí? Vale aclararlo esto porque sufrió prisión después de ser removido en Trenquelauquen en el año 55. Ahora, qué curioso y qué fuerte compromiso con el pueblo, ¿no? Porque haber sido elegido por sus habitantes, sus cohabitantes, en su pago chico de Trenquelauquen y luego ratificado evidentemente su accionar, porque es difícil tanta coincidencia de opinión, ¿no? No, y además que en esa oportunidad, no digo que lo desplazó, pero bueno, relegó momentáneamente a Federico Russo, que ya era el hombre más fuerte de la política matancera en la década del 60, el 70, y bueno, entre todos los militantes de aquel entonces del peronismo lo llevaron como candidato a don Francisco Larraza. Federico Russo fue su secretario privado, sí, hombre de mucha confianza de él, y trabajó allí previamente a ser intendente después en el año 83, ¿no? Claro, qué interesante, ¿eh? ¿Sabe por qué justamente evocaba a Francisco Larraza y luego a quienes lo siguieron, si no recuerdo mal, el teniente coronel Carlos Herrero y luego el comodoro Oscar María Bárcena, ¿verdad? Sí, señor. Porque Bárcena instituyó, y usted me dirá si es acertado el dato, como día del municipio el día 29 de julio. Así es. En verdad, ese es un dato importante que estás marcando, ¿no? Porque una investigación realizada por Mario Tesler, que es un historiador, un investigador que en la década del 60 encuentra un documento fundamental y fundacional para La Matanza, que es una escritura en el Cabildo de Buenos Aires, donde aparece en esa escritura la compraventa de un molino de harina
ubicado en lo que hoy es Virrey del Pino. Ahí es la desembocadura del arroyo Cañuelas sobre el río Matanza. Esa escritura, esa venta, se produce el 29 de julio de 1603, ¿sí? Recordemos que la fundación definitiva de Buenos Aires fue en 1580, así que apenas 23 años después de aquella fundación definitiva de don Juan de Garay, ese molino harinero estaba ya funcionando y fue vendido, pasó de manos, y bueno, esa fecha que es la que le da fecha de nacimiento a la matanza tiene que ver con eso, ¿no? Con la primera vez que aparece en un documento público, en este caso en una escritura, aparece el nombre de Pago de la Matanza, Río de la Matanza, y la fecha que es la fecha de escritura. Por eso se establece como esa la fecha de fundacional. Después, con el paso del tiempo, se reconoce como que al ser el documento más antiguo, y allí se marca claramente que apenas 23 años después de la fundación de Buenos Aires, ya en La Matanza se hacía una operación inmobiliaria. Lo que marca también es que unos años antes estaba instalado ya el molino. Quién sabe, no tenemos fecha, pero unos cuantos años antes había ya en funciones un molino de harina allí en Virrey del Pino. Qué simbólico, ¿no? Qué simbólico. Sí, porque además si vos tenés en cuenta que La Matanza es la capital nacional de la producción y del trabajo, y lo que le pone fecha de fundación a La Matanza es una herramienta laboral, como es un molino productivo. Claro, una actividad productiva. Claro, una actividad productiva que además en ese momento hay que ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? La harina era tal vez el alimento básico para esa comunidad del siglo XVII, principio del siglo XVII. Se alimentaban con diferentes tipos de alimentos elaborados con harina, no había tanto consumo de carne, no había tal vez la variedad de frutas, verduras que uno conoce hoy, y la harina era fundamental. Por eso lo primero que hacían los colonizadores era sembrar en estas praderas bien regadas, con arroyos y ríos, era sembrar grandes plantaciones de trigo a manera salvaje, a manera así ya natural, y que después eran cosechados y molidas en estos molinos que eran molinos de agua, ¿no? La fuerza del agua movía la rueda que producía la molienda. Qué interesante, pero digo, insisto, esto es simbólico. Yo hoy, por ejemplo, difundí el tango Pan y rescaté de Facebook un texto muy breve que leí, en el que decía que curioso es que, por ejemplo, haya quienes atribuyan la falta de trabajo y el hambre en la Argentina a una fuerza política que en 1926, cuando Celedonio Flores escribió los libros, no existía. Claro. Pero sí existía el liberalismo y el marxismo. Exactamente. Entonces, pasé al tango Pan, que describe una situación real que a lo mejor hoy nos golpea, y particularmente en La Matanza. ¿Qué tiene usted, Alejandro Enrique, para decirnos al respecto? Y mira, en verdad es un tema muy delicado y tengo que ser sincero, yo estoy muy preocupado, estamos muy preocupados y nos llama mucho la atención la situación que estamos viviendo. No nos asombra, pero nos llama la situación, a veces la insensibilidad de algunos funcionarios en los niveles provinciales y nacionales, porque vemos que la pobreza aumenta, el hambre crece, el desempleo se incrementa y sin embargo las políticas no están direccionadas para solucionar esos problemas, ¿no? En verdad son problemas que son producto de un modelo económico que es el neoliberal, es este modelo de mercado donde estamos expuestos los ciudadanos de a pie al designio de los empresarios, del capital, de los bancos, y en eso, sin un Estado que intervenga ante la ausencia de mercado, de capitales de mercado, nosotros lo que estamos percibiendo en La Matanza es un alto nivel de crecimiento de la pobreza, ¿no? Donde te puedo contar que nosotros, por ejemplo, un grupo de compañeros nuestros está trabajando en un merendero en Catán, otro en Virrey del Pino, porque estamos viendo que hay una necesidad, hay una demanda, y que aquellos que todavía han podido sostener su trabajo no pueden sostener su nivel de consumo porque el salario se depreció, pero en forma absolutamente clara. Yo te voy a poner un solo ejemplo. La leche, yo tengo chicos y la leche, por ejemplo, pasó de valer 9 pesos a valer 24, ¿no? La leche descremada, por ejemplo, se multiplicó por 3. O sea,
300% de aumento en la leche, y está claro que ningún salario aumentó un 300%. Eso quiere decir que lamentablemente nuestro poder adquisitivo ha sido dañado 3 veces, y marca las claras. Uno ve los sectores comerciales como están, no diría en bancarrota, pero muy cerca de eso, porque inclusive estamos viendo carteles de alquiler, comercios que están con la persiana baja. Entonces, esto está claro que hay un proceso de acumulación de la riqueza que marca este gobierno, y que lo que está haciendo es transferir, ¿no? Transfiere dineros de los bolsillos de los pobres a dinero a las arcas y a las cuentas bancarias de los ricos, ¿no? Bueno, y esa es nuestra preocupación. Perdón, eso decía que en eso consiste el neoliberalismo, ¿no? O el sistema financiero internacional que lo cobija y que lo instrumenta. La acumulación obscena de la riqueza y la expansión no menos obscena e inhumana de la pobreza. Exactamente, sí, esto por eso digo, aquellos que crean que es un error, que es un defecto, que es un mal cálculo, lamentamos decirle que no. En verdad, un modelo económico como este, que es neoliberal, que aplica la ley del mercado, o sea, la ley del más fuerte, y el más fuerte siempre es el que tiene más dinero en el capitalismo. Entonces, este modelo tiene esta instrumentación que busca retirar dinero de los sectores populares que antes consumían más y ponerlo en pocas manos, ¿no? Entonces se saltean etapas, ¿no? El comercio, que es un eslabón intermedio entre los grandes capitales y el trabajador, los vecinos de un barrio, han quedado desplazados. Porque bueno, lamentablemente hoy el vecino, ahora la vecina consume menos que antes. Entonces un comercio de barrio hoy está casi en bancarrota, porque tiene que bancar un nivel de consumo para mover su negocio, pero además a bajo costo, porque si traslada los aumentos de precios de las empresas, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un grupo de artistas, gente de la cultura que trabaja con nosotros, entonces siempre le pongo el mismo ejemplo. Nosotros no tenemos como enemigo a Macri. Nuestro enemigo es el capital, aquel que tiene el monopolio del precio de la yerba y decide que la yerba pase de valer 30 pesos a valer 50. Esos que en determinado momento, si hay un gobierno popular que les quiere poner un límite a esa voracidad comercial, ellos quitan los productos del mercado, los quitan de la góndola y provocan un desabastecimiento. Entonces, esos son los verdaderos enemigos del pueblo, porque Macri va a pasar como pasó Menem, como pasó de la Rúa, esos gobiernos que son traidores al voto popular, pero que siempre va a estar en contra nuestro aquellos dueños de los medios de producción, los propietarios de las grandes empresas de distribución de mercadería, los que producen la mercadería, los que le ponen, son formadores de precios. Esos son los verdaderos enemigos del pueblo, los que le sacan el pan de la boca al pueblo. Ahora, también hay gobiernos cómplices que se transforman a su vez en enemigos del pueblo, pero esos son pasajeros. Los verdaderos enemigos son aquellos que no quieren que haya una patria para todos, sino que quieren acumular riquezas, y lo peor de todo es que las quieren transferir del país a través de ahora de la compra-venta libre del dólar, ¿no? Que mucha gente pensó que la restricción para comprar y vender dólares era una medida contra el pequeño ahorrista. No, era una medida para frenar el flujo de dólares que salían de las grandes empresas que tienen sucursal en Argentina para las casas centrales que están en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, ¿sí? Que transfieren mucho dinero desde aquí a las casas centrales. Las casas matrices después lo que hacen es, con esos recursos, bajar sus costos. Vos sabés, mira, te voy a dar un dato, ¿no? Carrefour en Francia, primero y principal, que no puede tener supermercados en el centro de París, ¿no? Tiene que tenerlo en las afueras. Pero además, esto según los balances del propio Carrefour, ellos tienen un margen de ganancia de 5% al año. Carrefour tiene un margen de ganancia de 5% al año en Francia. Bueno, en Argentina sabemos que está por encima del 1000%. Sí, o sea, claro. ¿Qué quiere decir con esto? Así como Telefónica, cobrándonos tarifas caras, mantiene una tarifa baja en España, Carrefour, cobrándonos altos precios en su ganancia dentro de la compra-venta de productos alimenticios, de limpieza, etcétera, lo que hace después, cuando transfiere esta riqueza argentina a Francia, ayuda a que baje el costo en el consumo de los supermercados franceses. Esto es, a ver, desde que Colón vino a América vinieron para esto, ¿no? Para transferir riquezas y tener una mejor calidad de vida en sus países de origen. Y bueno, pasa con los servicios, pasa con las empresas de venta, pasa con las empresas que producen
alimentos, y eso me parece que es la matriz que nosotros tenemos que modificar, tenemos que cambiar, y que el pueblo tiene que estar consciente que es la verdadera batalla que tenemos que dar. La electoral, obviamente, uno tiene que cumplir estas reglamentaciones electorales, pero tenemos que ser conscientes que el enemigo nuestro no es un político, sino que siempre va a ser el capital. Claro, y a partir de estos conceptos que usted nos ha venido dejando y del conocimiento del funcionamiento económico del capitalismo, por lo menos acá en la Argentina, le pregunto, la batalla, usted tiene una responsabilidad importante, porque me parece a mí que se da a partir del concepto, de la formación conceptual que tenga el ciudadano, ¿no es cierto?, para poder discriminar o distinguir entre un sistema que puede beneficiarlo y otro que lo va a castigar. ¿Qué hace Cultura y Educación en La Matanza para la formación de compañeras y compañeros que a lo mejor hoy son atacados por estas dificultades de empleo, pero que yo he visto, porque después les voy a contar una anécdota personal, que mantienen alto el espíritu de lucha y de vida? Bueno, las apreciaciones que hacía recién estaban vinculadas en términos políticos al espacio que nosotros representamos. En materia de gestión cultural y la responsabilidad institucional que me corresponde a mí aquí en la Subsecretaría de Cultura y Educación, ahí tenemos obviamente que otro tipo de responsabilidad donde ahí sí afrontamos un trabajo con la absoluta amplitud que corresponde a este lugar, porque nosotros aquí somos parte de un equipo de trabajo que defiende y trabaja por todos los matanceros, no solamente por aquellos que piensan como nosotros, sino por aquellos que no piensan como nosotros, por aquellos que están dentro de nuestro sistema de pensamiento y por aquellos que no. Entonces nuestra obligación es gobernar para los 2 millones de habitantes de La Matanza, y así lo hacemos cotidianamente en todas las áreas del municipio, y obviamente también desde Cultura tenemos ese perfil porque es lo que corresponde y es lo que marca la institución. En ese plano nosotros lo que hacemos es, por lo menos desde la subsecretaría, recordemos que hay una secretaria y estoy yo como subsecretario, desde la subsecretaría nuestro rol es el trabajo territorial. Allí trabajamos mucho en los centros culturales, bibliotecas populares, sociedades de fomento, centros de jubilados, escuelas, jardines, donde llevamos actividades directamente a los barrios, directamente a las ciudades, ¿sí?, de La Matanza, que van desde actividades literarias, actividades de narración, actividades musicales, actividades teatrales, de arte plástico, bueno, todo aquello que tenga que ver con disciplinas artísticas que configuren una expresión cultural y que fundamentalmente, desde nuestro lugar de subsecretaría, claro, porque la secretaría tiene otro rol, nosotros lo que hacemos es fomentar y difundir el arte popular matancero, ¿sí? Después la secretaría tiene tal vez la responsabilidad de hacer los megafestivales, donde vienen, por ejemplo, como ahora estuvieron los Auténticos Decadentes, o vienen músicos como el Chaqueño Palavecino, etcétera, 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 digo. Pero nosotros tenemos más el rol de llegar a los barrios con actividades culturales y fundamentalmente difundir el arte popular matancero. Que debe ser muy vasto y muy generoso. Y bueno, imagínate que si somos una provincia, demográficamente hablando, ¿no?, 2 millones de habitantes, es una provincia argentina, la quinta, la cuarta provincia. Si somos una provincia demográficamente hablando, quiere decir que tenemos la producción artística de una provincia. Tenemos las dificultades y las bondades de una provincia, ¿no? Así como tenemos las demandas que tiene cualquier estado provincial, también nosotros tenemos la generación de bienes culturales que tiene cualquier provincia. No así que la gran diferencia la tenemos con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, porque ellos tienen un presupuesto absolutamente sobrevalorado, ¿no? Inflado por estos últimos gobiernos, y que tienen unos recursos que no tienen ninguna provincia de la Argentina, ningún municipio. Pero con el resto de las provincias encontramos esa paridad, ¿no? Yo estoy aquí desde el año 2012 ejerciendo esta función, y he notado, la verdad, que una producción, como decís vos, de cantidad y de calidad en todos los planos. Tal vez en algunos se destaca mucho más, como en la música folclórica, el arte plástico, ¿sí?, y el área literaria, pero después en general tenemos también mucha producción y de mucha calidad. Acá tenemos artistas que han sido reconocidos nacional e internacionalmente. Hace pocos días una poeta y cantante de tango
matancera que se llama Marta Pizzo fue convocada para un festival en República Dominicana, pasó por Cuba y bueno, fue de gira por su trabajo, su reconocimiento como artista, y tenemos otros referentes de la cultura que han viajado a otros países, a provincias del interior. Entonces esto nos marca, nos da orgullo para empezar, pero nos marca también que en La Matanza tenemos los mejores artistas que puede tener un país. Seguramente que sí. Yo lo comprometo, Alejandro, si usted me lo permite, a que cada manifestación que esté sostenida desde la voluntad de construir una identidad no solo matancera, sino nacional y popular, usted pueda disponer de nuestro micrófono con absoluta, como le dije antes, con absoluta libertad y también con un fuerte compromiso social. Sí, por supuesto, les agradecemos mucho esta posibilidad porque no siempre los medios de comunicación nos acompañan en la difusión de la actividad y bueno, siempre dependemos mucho de los medios matanceros, los referentes locales que a través de sus programas de radio, sus periódicos o sus programas de TV o páginas web nos ayudan a divulgar y a difundir esto, porque muchas veces nos encontramos y bueno, uno también tiene que hacer un mea culpa de que tal vez tenemos que mejorar la comunicación, pero nos encontramos con muchos ciudadanos que nos dicen que no conocían la actividad tal o la actividad cual, pero bueno, eso tiene que ver también con a veces que hay medios de comunicación que no manejamos nosotros. Nos encargamos de hacer la difusión a través de gacetillas, fotos, notas, pero después necesitamos el apoyo como el de ustedes y bueno, por eso muy agradecido por la oportunidad. Bien Pulenta, que así se llama el programa que tengo la fortuna de conducir, está abierto a todo aquello que usted quiera hacernos llegar y a cual, en cuanto usted lo necesite o lo decida, a su participación personal en el programa.